En la clase anterior decíamos que la Edad Media es un periodo de alrededor de 1000 años consecutivos, y estos 1000 años entonces tienen dos grandes momentos: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media es el principio y la parte más larga de ese momento histórico, que transita desde los comienzos alrededor de el siglo IV y que va hasta el año 1000. Entonces son los acontecimientos que están allí enmarcados, los que se conocen como la Alta Edad Media. Ya los que están después de allí están en la Baja Edad Media. Hay unos elementos que se pueden poner de manifiesto en el contexto de la edad, y es el hecho de que la Iglesia, que viene heredando los poderes del Imperio Romano, pues empieza ahora a tomar un papel preponderante, un papel de importancia, un papel más activo en el desarrollo administrativo, en la toma de decisiones políticas en el mundo. Pero también se muestra como una iglesia sanguinaria, como vemos en la imagen. Entonces es la etapa de la Edad Media bastante crucial. La Biblia hace referencia a esta etapa que la iglesia viviría y no usa palabras bonitas para describirla, como veremos más adelante. Así que no estamos atacando a la iglesia, estamos sencillamente repasando un hecho histórico que se vivió y que está escrito ahí. No es atacar la religión de alguien en particular, es revisar la historia que se vivió en ese momento. Usted y yo no estuvimos allí para decir tomo o no tomo parte en lo que se estaba haciendo por parte de la iglesia. Sin embargo, vivimos en otros años donde la iglesia manifiesta pues otra cara, la vemos desde otra perspectiva. Pero la Biblia nos hablaba de que esto iba a suceder, lo veremos en unos minutos. Entonces, la Alta Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano, y donde Teodosio decide entonces entregar el imperio a sus dos hijos y lo secciona o lo divide en dos partes: el Imperio de Oriente, que se lo entrega a su hijo Arcadio, cuya capital era Constantinopla, y el Imperio de Occidente, que se lo entrega a su hijo Honorio. Y durante esa división del imperio, entonces decíamos que empezaron a introducirse los pueblos germanos, conocidos como los pueblos bárbaros. Son pueblos que empiezan a permear las periferias del imperio y empiezan a atacar, a tomar tierras y a establecerse de manera activa en estos nuevos territorios, y entonces tenemos la redistribución del imperio. Esa redistribución entonces permite el surgimiento de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias de vida, y a la vez también permite que el cristianismo tenga otros elementos para ascender al poder. Porque lo que se está dando entre la caída del Imperio Romano y la llegada del cristianismo a ser la religión oficial es el empoderamiento de la iglesia para convertirse en el nuevo imperio en el mundo. Entonces, esos pueblos que vienen a permear finalmente, entonces se libran batallas sangrientas por la defensa de los territorios entre romanos y germanos, y para el año 476, en la última batalla, el
rey germano Odoacro derrota al último emperador del imperio de Occidente, al imperio de Rómulo Augusto, dando fin al imperio entonces. De esta manera termina. Pero recordemos que antes de este emperador, sus antecesores habían hecho cambios sustanciales para que la iglesia se empoderara. De esa manera, ahora Europa, lo que eran los territorios del imperio de Occidente, que para nosotros los llamamos Europa, entonces se consolida en reinos divididos. Y vemos entonces aquí en nuestra pantalla, en la presentación, el reino de los francos, el reino de los sajones, de los anglos, de los suevos, los visigodos. Y también vemos el reino de Oriente, que empieza a tomar otro nombre, Imperio Bizantino. De ese hablaremos en la próxima clase. Vamos a dedicarlo entonces a lo que es el Imperio de Occidente. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias que se le vinieron al Imperio de Occidente con las invasiones bárbaras? Hay varias y se destacan estas 5 que tenemos acá. La desaparición de la unidad política y jurídica. Recuerden que Roma tenía un poder que se ejercía desde la ciudad capital, desde la ciudad de Roma, pero ahora con la subdivisión, entonces esa administración se parte y ya se pierde ese contacto con las periferias y por lo tanto le facilita entonces el dominio a los germanos. El segundo, la desaparición de la unidad lingüística. Recordemos que el idioma universal, el idioma del Imperio Romano era el latín y este pierde su poder al romperse el imperio y se mezcla con las lenguas vernáculas y con las lenguas de los nuevos invasores y entonces genera lo que se conoce en la literatura como las lenguas romances, de las cuales también pues deriva entonces el castellano o el español. Tenemos la decadencia económica con los bárbaros. Eran tribus nómadas, no estaban dedicados a una actividad económica, por lo tanto la actividad económica que sostenía el Imperio Romano se vio severamente afectada y no prosperó. Por lo tanto, eso llevó a que quienes dependían del comercio, de la riqueza, las ciudades empezaran a perder esas ganancias y se empezó a vivir una crisis en cada una de las ciudades del imperio y las personas empezaron a mudarse hacia el campo, y ahí es donde entonces hablamos de la ruralización. Las personas migraron al campo porque en el campo sí había vida. Los germanos tenían una experiencia amplia en la agricultura y el campo empezó a florecer, empezaron a haber cultivos y entonces las personas, como en la ciudad no había comida, no había con qué comprar, no había... Entonces la mayoría de los ciudadanos romanos entonces migraron hacia el campo para establecerse allí y conformar nuevas aldeas. Esto se parece mucho a lo que está viviendo el mundo en estos días. Las personas a partir de la crisis que estamos viviendo, de la crisis sanitaria, pasaremos a una crisis económica, y esa crisis económica pues va a generar que muchas personas piensen en regresar al campo porque en la ciudad no tienen empleo, y si no hay empleo pues no tienen con qué subsistir, con qué pagar sus gastos, y entonces van a regresar al campo. Por lo tanto, se augura un buen momento para el campo en los años venideros. Y eso llevó, con tantas personas llegando al campo, entonces llega a que haya pérdida de tierras. Los romanos que tenían administración o que tenían influencia habían adquirido grandes territorios. El emperador les había entregado esos territorios a sus aliados, y estos pues tienen que cederlos a las tribus bárbaras o a los mismos romanos que están llegando pues de la ciudad a sus territorios.
Esas son entonces parte de esas consecuencias que vive el imperio a raíz de las invasiones. Y se consolida entonces básicamente 10 reinos en Europa a partir del llamado Imperio Romano de Occidente. Aquí tenemos esos 10 reinos que se conocen como las 10 tribus bárbaras. Y allí vemos entonces la sectorización. En la Biblia nosotros encontramos en el libro de Daniel estos elementos que corresponden con este periodo histórico que nosotros estamos estudiando. En la Biblia, entonces, el libro de Daniel, el capítulo 2, narra el sueño del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y dentro de la explicación que Daniel le da, que Dios le muestra a Daniel para que se la enseñe al rey Nabucodonosor, entonces está lo que tiene que ver con los 4 reinos sucesivos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, como lo veíamos en el primer periodo. Pero ahora entonces dice que esa estatua, al final de la estatua, lo que está abajo, lo que cimienta la estatua, que serían los pies, tiene una combinación especial. Los pies están constituidos en parte de barro y en parte del hierro, es decir, que el Imperio Romano todavía perduraría o todavía seguiría hasta el fin de nuestros días. Y si nosotros revisamos, pues no hay ningún imperio que se llame Imperio Romano. Entonces hay que revisar quién quedó con esa herencia, quién sigue allí. En el capítulo 7, a Daniel Dios le muestra una visión de 4 grandes bestias y que igual representaban los mismos reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero en la última bestia, entonces se explaya en narrar que tiene 10 cuernos y que esos 10 cuernos, entonces dice que son 10 reyes que van a tener un poder singular en el mundo. Entonces hablamos de esas 10 tribus bárbaras. Pero luego la narración dice en el capítulo 7 que dentro de esos 10 cuernos había un nuevo cuerno y lo llama el cuerno pequeño, que ese viene siendo entonces el papado. Y de esa manera entonces vemos aquí la representación en pequeño de cómo iba a ocurrir. En la cabeza de la cuarta bestia habían 10 cuernos, pero surge un cuerno pequeño. Y allí, si usted va a la Biblia, lee los textos que están aquí, entonces usted va a encontrar esas características. Dice que él iba a derribar 3 de los anteriores y se iba a colocar en su lugar y iba a tener una boca para hablar. Son las características que da allí. Entonces, estos 10 cuernos son 10 reinos, 10 reyes o 10 reinos que dan origen a los pueblos modernos. Esa consolidación que está sobre la cabeza de la cuarta bestia, es decir, de lo que era el Imperio Romano, lo que salen son 10 cuernos, que son 10 reinos sucesivos. Entonces tenemos a los sajones, que se convierten en los ingleses, los francos, los bárbaros se convierten en los actuales que nosotros conocemos como franceses, los alemanes o germanis o germanos, entonces pasan a ser los que nosotros llamamos alemanes. Los visigodos son los españoles, los suevos son los que nosotros conocemos como portugueses, los lombardos son los que nosotros conocemos como los italianos, los burgundios vienen a ser los que conocemos como suizos, que estas naciones todavía están pues hasta nuestros días, pero hubieron 3, los éurolos, los bandos y los ostrogodos, que no están, que desaparecieron en la historia, se perdieron, los derrotaron, los destruyeron. Y entonces la pregunta es estudiar quién los acabó, para poder saber quién era ese cuernito pequeño del cual la Biblia decía que iba a acabar
con esos otros 3 pueblos que eran igualmente poderosos, que pertenecían al mismo linaje germánico o bárbaro, y sin embargo, siendo poderosos, fueron derrotados, fueron destruidos, fueron eliminados. En la Biblia, por lo menos con 1000 años de anterioridad, nos narraba lo que iba a ocurrir en el mundo. Entonces Dios ha estado al control de los eventos mundiales. Por eso podemos tener la seguridad de que hoy Dios sigue al control de lo que está ocurriendo en el mundo. Aunque es terrible, aunque es dramático, pero Dios está allí acompañando los eventos. Entonces, en Daniel 7, vemos aquí los versículos que constituyen para entender quién es ese cuerno pequeño que iba a crecer dentro de los 10 y iba a tumbar a 3. Entonces dice que el versículo 8 se levantó una cuarta bestia. El versículo 8 dice que tenía 10 cuernos. Dice que de esos 10 cuernos, entonces uno diferente a esos 10 se levantaría y se haría más grande que sus hermanos cuernos que estaban allí, o reinos. Dice que desarraigó a 3, es decir, los eliminó, ocupó su espacio, sus territorios, su poder se quedó con él, y dice que hablaría contra el Altísimo, es decir, se levantaría contra Dios. Y persiguió a los santos, es decir, que perseguiría a los creyentes, a los hijos de Dios, a los que buscan leer la Biblia y seguirla. Y dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y nos habla entonces también de que reinaría por un tiempo determinado. O sea, la Biblia señala cuál era el tiempo de su reinado. Entonces, esas son las características que nos da la Biblia para empezar a identificar. Ahora, entonces nosotros tenemos que empezar a identificar quién fue el que acabó con los reinos y en qué año lo hizo. Entonces, aquí en la imagen ya se puede usted predecir. El líder de la iglesia de Roma, el obispo de Roma, en ese momento, entonces libra esas luchas contra los éurulos, los bandos y los ostrogodos. Y el obispo de Roma logra derrotar en el 493 de nuestra era a los éurulos. A los vándalos los vence en el 534 de nuestra era, y a los ostrogodos los vence en el 538. De esta manera, entonces el obispo de Roma se convertiría en el cuerno pequeño, porque es quien destruye a las 3 tribus bárbaras y se queda con su poder, con sus territorios. Entonces ahí empezamos a identificar. Luego nos dice la Biblia que gobernaría por unos determinados tiempos. Y nosotros podemos entonces encontrar en la historia que cuando el obispo de Roma derrota al tercer reino bárbaro en el 538, empieza su soberanía en la historia como el Papa en Europa. Y ese es entonces la eliminación que hace de los pueblos bárbaros que no aceptaron el cristianismo. Por eso los acabaron, porque dentro de ese cristianismo entonces habían cristianos que eran arrianos. Y recuerden que en la clase pasada hablamos de que los arrianos son los que no creían que Jesús era el Hijo de Dios, y que en el concilio de Nicea pues se determinó erradicar esa facción del cristianismo, a los arrianos. Entonces el obispo de Roma pues libró estas batallas y acabó con estos 3 pueblos por esa razón, y también porque pues la Biblia señalaba que eso iba a ocurrir. Entonces el tiempo que nos dice la Biblia, allí de manera cifrada nos dice en Daniel 7 que sería por un tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo. Entonces eso corresponde a 1260 años. Un tiempo en la Biblia son 365, que un tiempo se refiere a un año en el calendario judío, que es de 360 días el calendario judío, no como el nuestro que es de 365. Y 2 tiempos, pues entonces sumamos 2 veces 360, nos da
720. Y medio tiempo, pues sacamos la mitad de 360 y entonces tenemos 180. Si sumamos estas tres cantidades, pues nos da entonces 1260 días. Y como está en un elemento profético, pues entonces se acuña el elemento de interpretación profética para determinar o para hacer la conversión de días a años. Ezequiel nos habla de este componente donde se nos explica que nosotros debemos, al leer una profecía en términos de tiempos, Dios nos da día por año. Entonces de allí sabemos que entonces un día corresponde a un año. Entonces esos 1260 días pasarían a interpretarse como años, y entonces nos lleva que la iglesia o el obispo de Roma se empoderaría para tomar la autoridad que el imperio romano estaba dejando de Occidente en el 538 y ejercerla durante 1260 años, que nos llevaría hasta el año 1798, cuando justamente el obispo de Roma pues pierde el poder. De esa manera, la Biblia nos dice que la Edad Media duraría este periodo de tiempo. En la historia hablamos de 1000 años, pero en términos bíblicos son 1260 años de manera completa. Entonces, luego encontramos otro escritor bíblico que nos habla de el poder que ejercería entonces el obispo de Roma, lo que hoy conocemos como el sistema administrativo, político y religioso en la autoridad de la Santa Sede, el papado. Apocalipsis 13, los versículos 1 al 2, entonces describen este poder con características de las bestias de Daniel: cabezas de leopardo, de león, garras de oso, patas y un dragón que la sustenta. Esos son los elementos, y se nos habla entonces también de que gobernaría por 42 meses. Y si tenemos en cuenta que los meses hebreos eran de 30 días, entonces 42 por 30 nos da 1260 años. Por lo tanto, podemos tener la conclusión de que se estaría hablando del mismo momento histórico, porque nos hace las mismas referencias en cronología. Entonces estaríamos hablando del mismo poder. En el capítulo de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, pues también aparece este elemento. Y lo que tiene que ver con la iglesia de Tiatira, entonces se nos dice que ese periodo histórico arrancaría en el 538, cuando el Vaticano se establece en el mundo como una unificación de iglesia y Estado. Y allí inicia entonces lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica Romana, porque hasta ese momento la iglesia no llevaba ese nombre. La iglesia era la iglesia cristiana, la iglesia que es Jesús. Pero en este momento la iglesia abandona los principios del cristianismo original y pasa a adoptar nuevas políticas, nuevas costumbres, adquiere nuevas doctrinas, y entonces por eso la Biblia la señala como la ramera, una mujer que se ha prostituido, una mujer que ha vendido su pureza. Eso es lo que tenemos allí. Esta otra parte corresponde ya a la Edad Media Baja, que lo hablaremos posteriormente. Bueno, aquí tenemos que el papado gobernó de manera suprema, de manera autoritaria durante 1260 años en Europa. Y aquí vemos pues algunos documentos que se han escrito a lo largo de la historia que ratifican estos elementos. Entonces, lo que ocurrió en el 538, lo que ocurrió en 1798 con la caída del Papa en manos del general Berthier bajo la Revolución Francesa. ¿Cómo se incorporó, cómo se fue incorporando el cristianismo en la Edad Media? Entonces, en la Edad Media, recordemos que Constantino había hecho algunos elementos, había dejado algunas constancias, algunos escritos, y había empoderado al obispo de Roma, de Alejandría y de Antioquía para difundir
la doctrina cristiana dentro del imperio como la religión oficial. Y Teodosio había hecho que el cristianismo fuera realmente la religión oficial. Entonces la iglesia ahora es la heredera de todas las autoridades, de todo el poder romano, y empieza a ejercerlo. Entonces empieza a ser quien lidera los veredictos, quien libra los juicios, quien pone la nueva teología del derecho, es decir, se crea lo que hoy se conoce como el derecho canónico. Los tribunales eran liderados por los sacerdotes, por los monjes, y entonces empieza también a surgir lo que se conoció como el Santo Oficio. En la Edad Media la Iglesia se afirma como una autoridad autónoma y tiende a colocarse por encima del Estado, de manera que termina siendo la Iglesia quien nombra a los funcionarios del Estado. Un rey llegaba al poder y si la Iglesia lo reconocía, entonces la Iglesia era la que le otorgaba esa autoridad para gobernar. El rey que no fuera reconocido por la Iglesia, pues no ejercería esa voluntad, ese dominio. Entonces, en este contexto se tienen dos grandes elementos de los cuales hablaba Daniel 2, que entre los 10 reinos, entre el barro y el hierro, habrían mezclas entre matrimonios para mantener el poder. Y es justamente lo que encontramos en el caso de los visigodos y los francos. Los visigodos dejaron el arrianismo y fueron conquistados por el cristianismo a fines del siglo VI, y de esa manera entonces España logró la unidad religiosa. Y en el caso de los francos, estos no eran arrianos, estos eran paganos, abandonaron el paganismo, se volvieron cristianos, y entonces en el siglo V la Iglesia decide apoyar a los francos en la expansión del imperio germánico. Por eso es un imperio que creció grandemente. Y aquí vemos entonces cómo ese imperio de los francos, apoyado por la Iglesia, empieza a empoderarse en lo que era la Europa medieval. Y aquí vemos entonces el caso de los visigodos, cómo también empiezan a crecer. Cada uno empezó a desarrollarse. Entonces empieza esa expansión dentro de las tribus bárbaras del cristianismo, lo que hace que el cristianismo sea esa poderosa fuerza civilizadora. Es decir, el cristianismo ayudó a surgir al mundo, lo ayudó a crecer, lo ayudó a empoderarse. Y toma lo que era la doctrina romana de la ley para hacerla suya, adopta el latín como la lengua oficial, y entonces se queda con esto de la antigua Roma. Y el cristianismo entonces sufre también una división con la división del Imperio Romano. El cristianismo de Occidente entonces se queda como la iglesia cristiana de Roma, y el de Oriente pasa a convertirse en la iglesia cristiana ortodoxa, con sede en Constantinopla. De esa manera entonces tenemos dos sedes desde donde se ejerce el poder. Aquí vemos todo lo que fue el cristianismo ortodoxo, está en rojo, y vemos que mudó hacia lo que hoy es Rusia, donde hoy oficialmente está la sede del cristianismo ortodoxo. La sede de Occidente sigue siendo Roma, donde encontramos hoy pues el Vaticano como la ciudad-estado, la ciudad imperial de la iglesia. Y sigue corriendo la Edad Media. Algunos de los monjes o de los sacerdotes deciden durante esa edad oscura apartarse de la iglesia porque ven lo que está ocurriendo con su iglesia, la aman, la quieren, y no ven que esté acorde con lo que Jesús enseñó, y entonces deciden separarse, deciden convertirse en una especie de ermitaños, y entonces nacen lo que se llaman los monasterios o las comunidades religiosas dentro de la iglesia. Hablamos de los benedictinos, los augustos, los franciscanos, bueno, varias comunidades empiezan a surgir, y ellos construyen entonces en las laderas, en las montañas, en lugares apartados, sus monasterios. Hoy todavía están allí.
Y el Papa Gregorio, el líder de Roma, entonces alienta la construcción de esos monasterios por toda Europa, y de esa manera entonces estos adquieren poder, y la iglesia toma otro elemento que quedó a la deriva, y era la educación. Los monasterios se convierten entonces en los centros educativos de la nueva Europa. En la Edad Medieval es la iglesia la que lidera entonces ahora el proceso educativo, y entonces con ello facilita la inserción del cristianismo dentro de los países y del empoderamiento de la iglesia. Los funcionarios del Estado pues tendrían que pasar por estos lugares, y entonces eso facilitaría que la iglesia tuviera esas relaciones importantes. La iglesia adopta el latín como el idioma oficial, y entonces empieza a producirse lo que es la liturgia romana en latín. Sus escritos oficiales son en latín todavía hoy en día. Las encíclicas papales, o las que salen de mano del Papa, pues salen en latín porque sigue siendo el idioma oficial de la iglesia, y luego se traducen pues a los otros idiomas. Y en ese momento histórico de la liturgia católica, entonces la iglesia empodera a un monje para hacer la traducción de la Biblia, que estaba en el griego de la Septuaginta, para pasarla ahora al latín, porque era el idioma oficial. Tenía que perdurar entonces el mensaje de Cristo. Y el obispo de Damasco entonces le encomienda esa tarea a Jerónimo. Y Jerónimo empieza a estudiar hebreo, hace la traducción primero del Nuevo Testamento. Alrededor del 384 ya tenía completado los evangelios, pero él ve que necesita aprender más hebreo para ir a los escritos hebraicos y hacer la traducción desde allí. Entonces le toma mucho más tiempo del que él había planeado hacer la traducción de lo que nosotros conocemos como la Vulgata latina. Ese es entonces el contexto de la versión de la Biblia que llega en la Edad Media y que facilita entonces la expansión del cristianismo. Pero recuerden que era el idioma de los intelectuales, por lo tanto el pueblo no tendría acceso a la Biblia. Entonces esto lleva a que surjan otras liturgias, es decir, hay otros idiomas también en los cuales se está transmitiendo la Biblia y el cristianismo, porque la iglesia romana solo reinaba en Occidente, y quedaron la iglesia ortodoxa, entonces acepta el idioma eslavo para su liturgia. La iglesia copta acepta el copto, que es la iglesia de Egipto. La iglesia del rito oriental pues también acepta entonces el arameo, el siriaco, que era la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de los etíopes, la iglesia africana, entonces acepta la liturgia en el ge'ez. De esa manera entonces sigue creciendo el cristianismo también en unas vertientes diferentes a la vertiente de Occidente. Eso es lo que tenemos entonces de la Edad Media. Agradecemos por su estadía en la clase, y recuerden estar repasando esos contenidos. Deseamos un feliz día.